Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta mañana continuaremos con nuestra serie sobre la familia y vamos a hablar sobre honrar a nuestros padres, un principio que es muy pero muy importante. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2 dice la palabra de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces fíjate que aplicar este principio tiene que ver con entender que esto es un mandato, no es algo opcional. No es algo que podemos elegir. Dios lo da como un mandato y además es un mandamiento, el único que tiene una promesa incluida. Esta promesa tiene que ver con que nos vaya bien en todo. Si te has preguntado a día de hoy por qué no te va bien en algo en particular, tienes que revisar si realmente estás honrando a tu padre o estás honrando a tu madre. Y el segundo beneficio que habla la palabra tiene que ver con tener larga vida sobre esta tierra. Es decir, si tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en el tiempo y que puedas durar, pues entonces tenemos que honrar a nuestros padres. La palabra honra significa estima y respeto de la dignidad propia de alguien o de alguna persona. Esta dignidad o que sea digno de poder honrar tiene que ver con entender de que Dios utilizó a papá y a mamá como un instrumento para que hoy podamos respirar. No importa si no fueron buenos padres según nuestra percepción, si no nos dieron amor, si nunca nos abrazaron, si no fueron ellos quienes nos criaron o ellos no estuvieron ahí en esos momentos difíciles. Lo importante es que podamos entender que esto es un mandato y que la Biblia no enseña si tenemos que honrar si fueron buenos o malos. No, tenemos que honrar sí o sí. Y tenemos además que hacerlo con la motivación correcta, no por una obligación, no porque tenemos que cumplir si no Dios nos castiga, no, de ninguna manera. Tenemos que aprender a ser agradecidos y si hay heridas en nuestro corazón, tenemos que, con ayuda del Espíritu Santo, estar dispuestos a sanar para poder ver a nuestros padres como Dios los ve. Porque quizás no nos dieron lo que nosotros pretendíamos o queríamos porque no tenían amor en su corazón o no tenían a Dios en su corazón, o pueden haber muchos factores que influenciaron de que ellos no fueran lo que nosotros esperábamos, pero igual son nuestros padres y tenemos que honrarlos porque es digno, tenemos que honrarlo porque Dios lo determina de esa manera. Ahora, ¿qué no es honrar? Honrar no significa, o no es más bien, que nosotros podamos hacerlo con motivaciones incorrectas. No podemos hacerlo pensando que si no lo hacemos Dios no nos va a bendecir. No podemos hacerlo por obligación. Tenemos que hacerlo por convicción, por agradecimiento y por amor. Y en segundo lugar, no podemos honrarlo siendo manipulados por nuestros padres. Y aquí hay un consejo que el Espíritu Santo quiere darlo a los padres, que tiene que ver con no obligar a sus hijos a que los honren. No decirles, mira, que está en el mandamiento, que está en la palabra y tienes que cumplirlo, tienes que darme dinero, tienes que darme ropa, tienes que darme esto, porque la Biblia dice que tienes que honrarme, porque no funciona así. Dios no genera obligaciones. A Dios hay que seguirle por convicción y por amor. Y cada mandamiento que Él establece, tenemos que cumplirlo por agradecimiento y por amor. No generando una obligación y mucho menos manipulando. No podemos manipular. Y mucho menos manipular a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no es bíblico hacerlo. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orarle a Dios para que ellos siempre tengan temor de Dios y así puedan cumplir no solamente este mandamiento, sino cualquier otro mandato que Dios ha establecido en su palabra. Repito, no por obligación, sino por convicción y por amor. Dios te bendiga.